Muy buenas noches. Vamos entonces a comenzar con las oraciones de apertura. Y me está escribiendo Lama Gursan, que al parecer no tiene electricidad desde hace varias horas y no tiene idea si va a tener servicio eléctrico, así que me dice que no va a poder estar presente en la clase de hoy. Me acaba de llegar este mensaje. Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer un repaso de la, del material que hemos tenido hasta ahora en el capítulo sobre la ofrenda del mandala. Eh, También podemos aclarar alguna pregunta o duda que tengan sobre este tema en particular o sobre cualquier tema en particular. Y luego hacemos una pequeña meditación y hacemos la dedicación. Pero Lama no va a poder estar hoy, así que, bueno, acompáñenme si quieren estar un rato acá y hacemos el repaso. All mother sentient beings, especially those enemies who hate me, instructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness, may they experience happiness and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and precious Buddhahood. Todas las madres, seres sensibles, especialmente aquellos enemigos que me odian, constructores que me dañan, y aquellos que crean obstáculos en mi camino a la liberación y la omnisciencia, que experimenten la felicidad, sean separados del sufrimiento, que rápidamente se establezca en ellos el estado de la más perfecta, completa y preciada budeidad. Dagla, Danwar, Chepedra, Nopa, Chepe, Tarpa, Dantan, Cheyempe, Bardu, Chopa, Chepa, Tam, Cheyi, Sochepe, Manam, Kadam, Yampe, Senchem, Tanche, Dewar, Dande, Dunyal, Dandra, Nirdu, Lana, Mepa, Yanda, Parso, Pechan, Chukrin, Poche, Topar, Ya. Así, hasta alcanzar la iluminación, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Hasta mi muerte realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta esta hora de mañana realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Deche, Dusa, Maje, Jibar, Dulu, Gajik, Yusim, Gewala, Kol. Mashi, Bardu, Nunjak, Jisu, Gewala, Kol. Dude, Rinne, Sunte, Nima, Sanda, Samji, Bardu, Nunjak, Jisu, Gewala, Kol. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanje Chodan Soki Chonam La Chanchu Bardu Dagni Kyapsu Chi Dagi Jinsok Jipe Sonam Ji Rola Penchi Sanje Drupar Shu. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad.
que sean liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadang yampe semchen tanche dewa dande veyedan den par yurchi. Dunyal ji yudang dralwar yurchi. Dunyal mepe dewa dang mi dralwar yurchi. Nyeren chadang nidang dralwe tamnyo lane par yurchi. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes y el sol y la luna, como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Sashi pochu yopshi metok tram re ra leshi yinde jempa de sanje shinla mikte pulwayi rokum nandak shindu chopar sho. Por favor, gira la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the two vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchen Nanyi Sampada Loyi Chedra Jita Wa Chechun Tugmon Tekpayi Chokji Korlo Kortu Sol. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarme esta noche entonces. Les comentaba que Lama me ha informado que tienen varias horas sin electricidad en el área donde él se encuentra y me pidió que dirigiera la clase hoy, hiciéramos un repaso del material que tenemos abarcado hasta ahora, en particular sobre la ofrenda del mandala, y si hay alguna duda, algún comentario, alguna inquietud que quieran compartir sobre este tema, bueno, es un buen momento para discutir un poco sobre este tema y aprovechar entonces esta reunión de hoy. Entonces, no sé si quieren hacer un repaso del texto o alguien quiere comenzar con alguna pregunta o con alguna duda, algún comentario que tengan sobre esta ofrenda del mandala. Yo les compartí en el chat eh, la ofrenda del mandala en 37 puntos, que fue la recomendación que hizo Lama Gursan en la clase pasada. Yo les recomiendo que lean esa oración, que la tengan a la mano, porque la vamos a comentar en la enseñanza futura. Lama va a hablar o va a referirse a esa oración o esa práctica en particular. Y es una práctica muy importante, particularmente cuando pensamos en lo difícil que es nuestro camino a la iluminación, las dificultades, los diferentes tipos de pruebas que tenemos que superar a nivel personal, a nivel colectivo. Son incontables, ¿no? Los problemas, las situaciones que tenemos que resolver en la vida. Y en gran medida, esto se debe a nuestros propios oscurecimientos, es decir, al karma negativo que hemos acumulado, bien sea en esta misma vida o en vidas pasadas, y a los oscurecimientos ordinarios, sutiles y muy sutiles que podemos tener, que nos impiden realizar la naturaleza de nuestra mente y nos impiden realizar la verdadera naturaleza de las apariencias y los fenómenos. Entonces, muchas personas, yo he observado que cuando hablamos de este tema en particular, piensan que lo que deben hacer es meditar, ¿no? Han oído alguna instrucción por allí de meditación, han seguido algún maestro, y esto, por supuesto, no estoy diciendo que sea algo negativo, ¿no? Lo que estoy diciéndoles es que eso no es suficiente. Una persona que no tenga lo necesario, aunque pasara meditando 30 años en una cueva, no lograría sino mortificarse a sí mismo.
Y esto es algo muy, muy importante. Y les voy a comentar algo para que tengan una idea de cómo el mérito es muy, muy, muy relevante cuando se trata de la meditación y no solamente meditar en la vacuidad. En días pasados, uno de los compañeros de la Sangha compartió un texto de un lama llamado Michael Roach, que creo que algunos de ustedes pueden conocer, ¿no? Y este es un lama bastante peculiar. Es un lama que tiene muchos cuestionamientos. No estoy diciendo que sea un mal maestro, pero es una persona que tiene una experiencia bastante fuera de lo común, digámoslo así, ¿no? Y Michael Roach fue quizás uno de los primeros occidentales en obtener el título de Geshe, cosa que se dice fácil, pero en realidad requiere un enorme esfuerzo y muchos años de dedicación. Y la controversia de este maestro se conecta con la historia que les voy a contar sobre la necesidad del mérito. Porque Michael Roach era un lama que además era monje, fue ordenado como monje por su santidad el Dalai Lama. Y en algún momento, cuando él obtuvo este título de Geshe, él decidió que él podía tomar una consorte y se buscó una consorte, a una compañera, digamos. Y lo curioso de esta historia es que esta compañera, él decía que era una mujer muy especial, que era una especie de diosa reencarnada, y con esta mujer él hizo un voto de que ellos no podían estar separados por una distancia que creo que era algo así como 50 pies, que en metros es algo así como 15 o 20 metros. Es una distancia bastante corta, ¿no? Es decir, que siempre tienen que estar a la vista el uno del otro, que no podían separarse. Entonces, bueno, uno podría pensar cualquier cosa sobre esta historia, buena o mala, pero el punto es que ellos hicieron esto y, por supuesto, eh, el lama Geshe Michael Roach, siendo un monje ordenado, pues generó una gran polémica con esta decisión. En particular, no tanto porque tomara una consorte, sino por el hecho de ser un monje que había tomado votos de ordenación. Y la razón que dio Michael Roach para a dar este paso, bastante controversial, era que como esta mujer era una especie de diosa reencarnada y él era un hombre ya realizado, él podía hacer esto sin romper sus votos de monje. Y la respuesta que le dio su santidad fue, bueno, está muy bien, si tú quieres tener una pareja, no hay ningún problema, pero no puedes ser monje y tener pareja. Eso va en contra de los votos del Vinaya. Pero este hombre pues siguió aseverando que él no rompía los votos del Vinaya y decidió algo así como fundar su propia escuela o su propio linaje. Pues para bien o para mal, eso fue lo que pasó. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, ¿no? Porque resulta que esta pareja, esta consorte o esta diosa reencarnada, en una clase conoció a otro chico. Y este chico, eh, pues no sé, parece que se enamoró de él, algo así. Y como ella sostenía que ella era una diosa reencarnada, se fue con este chico a meditar en una cueva, ¿no? Y le dijo algo así como que básicamente eso era lo que ellos tenían que hacer y que no les iba a faltar nada, que las de aquí ni los iban a sostener. Y decidieron hacer ese retiro completamente aislados en una cueva, en una zona de Estados Unidos, que no recuerdo dónde es, pero creo que, no sé si fue Phoenix, Arizona es o en Phoenix, Phoenix. en Arizona, ¿no? Fue eso. Ok, muy bien. Entonces, bueno, Daniel conoce la historia por lo que veo. Pues el punto es que después de estar allí un tiempo, no recuerdo cuánto exactamente, pero asumo que fueron varias semanas, recibieron una notificación de que había una persona que estaba en peligro y fueron al sitio y el chico que estaba con esta mujer había muerto por básicamente deshidratación, porque además es una zona bastante desértica, según entiendo. Entonces, les comparto esta historia porque me acordé justamente leyendo el material que se había compartido de Michael Roach de esta controversia y de cómo resultó la situación.
Y yo lo que pensé, y esto lo digo únicamente de modo de reflexión, que las personas no necesariamente están preparados para meditar y creo que es bastante peligroso pensar que uno está preparado para meditar o para vivir en aislamiento cuando en realidad no lo estás. Y lo que te prepara para esa experiencia tan radical son dos cosas. Primero, la instrucción. La instrucción es necesaria, tener la formación, tener el conocimiento, la práctica y luego hacer un entrenamiento gradual. Por ejemplo, en un momento yo estuve averiguando sobre los compromisos para hacer el retiro de 3 años y uno de los requisitos es que uno vaya haciendo retiros progresivos, es decir, comienzas haciendo retiros por un mes, después haces retiro por 3 meses, después haces retiro por 6 meses, después por un año. Y cuando haces un retiro de un año y logras tolerarlo, entonces tu maestro, tu lama raíz o los lamas que te están guiando pueden decidir que tú estás preparado para hacer ese retiro de 3 años. O sea, no es que algo que nace por el simple deseo de uno querer hacerlo, tiene que haber un proceso. Pero el otro elemento importante es el mérito, que es a lo que se refiere este capítulo del mandala. El mérito es necesario porque sin el mérito, no importa cuánto uno se esfuerce en la meditación, no vas a avanzar. No importa cuánto conocimiento tengas, ahí volvemos al tema del conocimiento y la preparación. Si ese elemento de mérito no está presente, entonces es como que falta algo en la ecuación para que esa experiencia de realización o de liberación pueda ocurrir. Y la respuesta es muy sencilla. Todavía siguen habiendo oscurecimientos demasiado poderosos. Y esos oscurecimientos demasiado poderosos en tibetano pueden producir experiencias. Y las experiencias que la gente cree que son buenas, como por ejemplo sentir mucho placer o sentir una gran éxtasis o un estado de unión con el universo, cosas así, la gente piensa que estas experiencias son positivas y se apegan a estas experiencias, pero en realidad esas experiencias son negativas. ¿Y por qué son negativas? Porque pueden llevarte a creer que eres un ser realizado, que ya te iluminaste, que estás muy avanzado en el camino, y eso a la larga puede convertirse en un enorme obstáculo. Y lo único que previene que eso ocurra es el mérito. El mérito es la protección del yogi, es la protección del meditador. Entonces, entender qué es el mérito es fundamental. Cómo se genera y cómo se pierde, cómo se incrementa, cómo disminuye, cómo se protege el mérito. Y todo eso tiene que ver con la ofrenda del mandala. ¿Por qué? Porque el mandala es un medio hábil para acumular, generar, acumular y proteger el mérito. Y sin eso, como les dije, no importa que uno haya hecho tantos cursos de Mahamudra, que uno haya leído no sé cuántos textos de Dzogchen y uno piense que uno tiene una comprensión bastante clara del tema, esa práctica, si la abordas desde esa óptica, vamos a decir, superficial o muy intelectual, quizás produzca algún resultado positivo, pero no va a producir el resultado que tú estás buscando, que es la realización o la liberación. Entonces, esto es muy importante, porque si no hay mérito, esto no va a ocurrir. ¿Y cómo sabemos que carecemos de mérito? ¿Cómo sabemos que realmente tenemos que acumular mérito? Hay varias maneras, pero hay dos cosas que son muy evidentes. La primera, qué tan fuertes son tus oscurecimientos aflictivos y conflictivos. Es decir, qué tan intensas son tus emociones cuando estás enojado, cuando sientes celos, cuando sientes deseo, cuando sientes orgullo, cuando sientes envidia. Qué tan fuertes son esas emociones y qué tanto te controlan. Esos son los oscurecimientos aflictivos o emocionales. Y la otra es qué tan fuerte es tu karma negativo. Si tienes mucho karma negativo, es decir, enfrentas circunstancias muy difíciles, las cosas no salen como tú quieres, por más que te esfuerzas, no logras concretar,
no logras avanzar y todo tiene una dificultad y un problema, eso significa que tienes karma negativo, una carga muy pesada. Y con estas dos cosas es realmente difícil poder lograr meditar en una forma verdaderamente eficiente. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra estas situaciones? Evidentemente, el mérito. El mérito es el mejor antídoto. Y el mérito se puede generar de muchas maneras. Particularmente en este camino, el mérito se genera a través de la práctica de las 6 paramitas, ¿no? Las 6 paramitas o 6 perfecciones que ya lo vimos cuando estuvimos estudiando el texto. En el tema de las paramitas, comprendimos cómo las paramitas son maneras de generar mérito. Pero esencialmente, el mérito también se acumula cuando somos practicantes de la compasión, la bondad, la bodhicitta, ¿no? Y cuando unimos eso, esa práctica de compasión, bondad amorosa, bodhicitta, junto con las 6 paramitas, y añadimos el elemento de sabiduría, que es el reconocimiento de la ausencia de existencia inherente, independiente y sólida de las apariencias, de los fenómenos y de los seres, entonces nos acercamos a la perfección del mérito. Porque tienen que estar unidas estas dos cosas. El reconocimiento de la verdadera naturaleza vacía de los seres y de los fenómenos, unido a la práctica de la bondad amorosa, la compasión, la bodhicitta, que se manifiesta como una actividad iluminada en forma de las 6 paramitas. Entonces, eso genera una enorme cantidad de mérito. Y luego tenemos que proteger ese mérito una vez que lo hemos generado. Porque si no lo protegemos, si no lo guardamos, entonces cuando tenemos una emoción negativa, cuando enfrentamos una situación, si no hemos dedicado el mérito se pierde, disminuye. Entonces nosotros podemos saber cuando el mérito está disminuyendo, por ejemplo, porque empiezan a surgir más dificultades, empezamos a tener más enemigos, empezamos a tener más emociones aflictivas, más conflictos, empezamos a tener esta que podemos denominar claramente como un oscurecimiento de nuestro entorno externo y también de nuestro entorno interno. Entonces, si ustedes quieren encontrar un método que reúna estas 3 cosas, es decir, la práctica de las 6 paramitas, más la práctica de la bondad amorosa, la compasión y la bodhicitta, más el reconocimiento de la vacuidad, ese método se llama la ofrenda del mandala. Por eso la ofrenda del mandala es un medio hábil para generar mérito y luego acumular mérito. Tenemos que generarlo y acumularlo. Y una vez que lo generamos, lo acumulamos, hay que protegerlo. ¿Y cómo lo protegemos? Dedicándolo al beneficio de los seres y tratando de ser realistas, entendiendo que aunque tengamos el deseo de iniciar un retiro extenso o tengamos el deseo de iniciar estudios avanzados como el Dzogchen o como el Mahamudra, si no hemos purificado nuestros oscurecimientos aflictivos emocionales y no hemos aligerado un poco nuestro karma, entonces estas enseñanzas van a ser poco accesibles para nosotros y si son accesibles van a ser incomprensibles para nosotros. Entonces, una señal de que tenemos buen karma y que tenemos buen mérito es que tenemos acceso a esas enseñanzas y luego tenemos la capacidad de escuchar, reflexionar y meditar en esas enseñanzas. Eso significa que nuestro mérito es muy grande, está creciendo y tenemos que seguir protegiendo ese mérito, seguir incrementando ese mérito, tal como dijo em, uno de los grandes maestros, uno de los grandes mahasiddhas, dijo, mientras no alcances la iluminación, lo más importante es seguir acumulando mérito. No importa qué tan avanzado estés, no importa cuántos poderes mágicos tengas, nunca abandones la práctica del mérito, de generar y acumular mérito.
Entonces, en el texto, Zapatero Rinpoche hace unas reflexiones muy importantes, ¿verdad? Él dice aquí, por ejemplo, dice el gran yogi Virupa: aunque tengas la gran confianza de no esperar la budeidad relativa, no abandones nunca la gran acumulación de mérito. Esforzaos tanto como podáis. Y el incomparable Dakpo Rinpoche dice: aunque vuestra realización trascienda las nociones de algo para ser acumulado o purificado, continuad acumulando hasta el mérito más nimio. ¿Saben lo que es nimio, no? Pequeño, ínfimo. En los sutras se dice: hasta que no se han completado las dos acumulaciones supremas, es decir, mérito y sabiduría, no se podrá percibir la vacuidad suprema. Y la inherente sabiduría última, estamos hablando de la sabiduría última, es decir, a la iluminación, se manifiesta por medio de las bendiciones de un maestro dotado de realización y por haber efectuado las acumulaciones y purificado los oscurecimientos. Sabed que no tiene sentido intentarlo por otros medios. Yo creo que esta enseñanza es bastante convincente y contundente, y para los que estamos haciendo el camino del sendero quíntuple de Mahamudra, esta enseñanza es una de las que requiere mayor reflexión, mucha reflexión, y tomarla de corazón como el núcleo de tu práctica. Es decir, generar mérito, incluso por pequeño que sea, tiene que convertirse en tu inspiración diaria. Y ya les voy a comentar de algunas formas sencillas de generar mérito, ¿no? Dice Zapatro Rinpoche aquí, dice: Naropa, no, perdón, incluso aquellos que perciben verdaderamente la vacuidad, aquellos que perciben la vacuidad se refiere a los bodhisattvas que han logrado al menos el primer bhumi, ¿no? Son los que perciben correctamente la vacuidad. Necesitan seguir progresando en el camino hasta que obtengan la budeidad perfecta, obviamente. Todavía quedan otros 9 bhumis por delante, ¿no? Por lo tanto, necesitan todavía esforzarse en acumular mérito y sabiduría. Tilopa, el señor de los yogis, le dijo a Naropa: Naropa, hijo mío, hasta que logres la realización de que todas las apariencias que surgen interdependientemente en realidad nunca han surgido, no te separes de las ruedas de tu carro, las dos acumulaciones, mérito y sabiduría. Entonces, esta práctica del mandala dice: el victorioso, con su gran compasión y destreza, enseñó en medios, destreza en medios, enseñó innumerables métodos con los que se pueden llevar a cabo las dos acumulaciones. El mejor de todos ellos es la ofrenda del mandala. En un tantra se dice: ofrecer a los budas de todas las tierras puras todo el gran universo de 1.000 millones de mundos, adornado con todo lo que se puede desear, dotará de la sabiduría primordial de todos los budas. ¿Ok? Entonces, esto es un poco la motivación que uno tiene que tener para hacer esta práctica y sentir que realmente, si todavía estás atrapado en las apariencias, es decir, si tú todavía crees que el mundo externo es real, es sólido, es independiente, inherente y existe por sí mismo, por su propio lado, y tú eres un ser ordinario, atrapado en un mundo ordinario, con problemas ordinarios, si todavía estás atrapado en esas apariencias, significa que tu mérito todavía es muy pequeño, que tienes que seguir adelante. Entonces, la ofrenda del mandala no solamente es un medio hábil, sino que además produce
el cambio que tú necesitas. Es decir, que a medida que tú vas acumulando y generando mérito, tu sabiduría también se va incrementando. Es decir, que a medida que logras generar mayor sentimiento de bondad, de compasión, practicas las 6 paramitas con la ofrenda del mandala y luego tienes esta percepción de la ausencia de un yo y los fenómenos como algo sólido, inherente, y unes eso en tu práctica, entonces estás completando las 2 acumulaciones y eso eventualmente va a producir un cambio. Y ese cambio es muy real, porque uno de los problemas que tienen las personas cuando oyen estas prácticas es que creen que son filosóficas, que se trata de algo muy bonito, hacer un mandala, y entonces se compran un mandala y lo colocan en su altar y, ay, qué bonito es el mandala. Y eso está bien, pero ese no es el verdadero propósito. El verdadero propósito es que produzca un cambio en la conciencia de la persona. Y tú tienes que reconocer si ese cambio se está generando por los efectos que produce el hacer la ofrenda del mandala. Y en uno de los textos de Mahamudra, por ejemplo, se señala cuáles son las señales de que tu mérito se ha incrementado. Y cuáles son las señales, como les dije, ya les hablé de las señales de la ausencia de mérito. ¿Cuáles son las señales de que tu mérito ha crecido, que realmente está guiándote, impulsándote en la dirección correcta ese mérito? Bueno, la primera señal es que tienes menos obstáculos. Tienes menos obstáculos particularmente en la práctica. Cuando te sientas a meditar, tu mente está más tranquila, hay más ecuanimidad, hay más claridad, se incrementa también tu propia sabiduría interna porque estás acumulando sabiduría y entonces tienes una mejor capacidad de discernimiento. Hay una capacidad de percibir el camino con más claridad, lo que debes hacer, lo que no debes hacer, cosas así. El segundo efecto que produce es que hay más personas dispuestas a ayudarte externamente, por ejemplo. Las circunstancias son menos complicadas, hay menos dificultades. Y si hay dificultades y hay situaciones, hay personas dispuestas a apoyarte. Y una de las partes más bonitas de esta práctica es cuando tú compruebas a través de tu propia experiencia que eso es así, que realmente es así. Y yo les puedo decir que yo he comprobado que eso es así. Nosotros hemos tenido situaciones muy difíciles y siempre tenemos personas que nos ayudan, siempre aparece una oportunidad, aparece una situación favorable que nos permite seguir avanzando en nuestro camino. Y eso no es más que la energía del mérito, actuando en su propio derecho. Entonces, si uno no lo ve por sí mismo, no puede decir que eso sea verdad. Pero si ustedes lo ponen a prueba, pueden comprobar que eso es exactamente así, no es filosófico, es algo verdaderamente real, ocurre. Y lo otro que ocurre, aparte de que tus circunstancias externas mejoran internamente, hay más ecuanimidad, hay una capacidad para enfrentar desafíos más grandes, porque hay más sabiduría también, pero también hay más resiliencia, hay más capacidad de soportar situaciones más difíciles, hay capacidad para superarlas y eso es parte también del mérito. Y luego tú te das cuenta de que tú podías hacerlo. Eso es gracias a la práctica del mérito. Y luego hay señales sutiles, ¿no? Hay señales sutiles como por ejemplo en los sueños, puedes tener sueños en donde se acercan deidades o se acercan personas y te hacen ofrendas a ti y tú dices, wow, pero ¿cómo te van a hacer ofrendas a ti si tú eres un ser ordinario? No, es que resulta que eso ocurre cuando tú ofreces el universo, porque cuando tú haces la ofrenda del mandala, tu visión ordinaria es que tú estás ofreciendo un pequeño pedazo de latón o de bronce y estás poniendo allí un poquito de arroz y tú crees que eso es todo lo que está pasando.
porque esa es tu visión ordinaria, esa es tu visión oscurecida. Pero lo que realmente está ocurriendo es que si tú estás acompañando la visualización y estás practicando todo el involucramiento a nivel interno con la bodhicitta, la compasión, la bondad, y luego sostienes en tu mente la vacuidad de las tres esferas, es decir, sujeto, objeto y acción, entonces tú estás practicando de forma correcta y esa práctica no es ordinaria, es extraordinaria y produce resultados extraordinarios. Y uno de los grandes resultados es que te vas a dar cuenta de que tú te conviertes en alguien digno de ser venerado, por ejemplo, o de recibir ofrendas. Y tú dices, wow, qué increíble. Resulta que no era tan ordinario, pero precisamente ese es el problema, que tu visión de ti mismo es que tú crees que eres un ser ordinario y por eso tu vida es ordinaria. En el momento en que tú te das cuenta que eres un ser extraordinario, tu vida se vuelve extraordinaria. Y esa es la esencia de la práctica. ¿Ok? Con esto no estamos hablando desde el punto de vista del ego. No es que, oh, mira, qué maravilloso, me he vuelto, ahora soy una persona con un gran conocimiento, con una gran sabiduría, con una gran compasión. Si hacen eso es porque todavía no hay suficiente sabiduría. Recuerden que para que este efecto se produzca, tiene que haber el reconocimiento de la vacuidad de las tres esferas. Las tres esferas son el sujeto que está haciendo la ofrenda, es vacío. La acción de ofrendar y el objeto ofrendado son vacíos también. Entonces, esa comprensión tiene que estar presente, porque si no, entonces se convierte en otra forma de incrementar tu ego, y el ego espiritual es muy peligroso. Yo diría que es peor todavía que el ego ordinario, que creo que es un poco lo que le ocurre a las personas cuando tienen una experiencia y asumen que esa experiencia es el resultado. Y entonces se sienten que ya son seres liberados o que tienen poderes especiales. Y entonces cometen errores como eso, como irte a meditar en una cueva en el desierto sin agua y morirte de sed. Eso es básicamente porque todavía no estabas preparado para eso. Y esa situación la comento porque es una situación conocida, pero la he visto directamente en otras personas que piensan que están muy avanzados en el camino porque conocen mucho, han estudiado mucho, han ido a la India o conocen muchos templos, han estado en presencia de maestros muy realizados o muy especiales y ellos asumen que ya lograron el resultado. Y no es así. En el contexto de la práctica de las seis paramitas, una persona que percibe claramente la vacuidad es un bodhisattva al menos del primer bhumi. Y ese bodhisattva del primer bhumi ya no tiene ego. Si tiene ego, no está en el primer bhumi. Así de simple. Entonces, ahí, incluso un bodhisattva del primer bhumi, que ya tiene todas estas experiencias de gozo, de vacuidad, de bodhicitta, etcétera, etcétera, aún ese bodhisattva tiene que continuar acumulando mérito y sabiduría hasta alcanzar el 10º bhumi. Y eso se dice fácil, pero no es nada fácil. Requiere una increíble acumulación de mérito y de sabiduría. Entonces, em, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Ya hablé suficiente. Si hay algo que quieran compartir sobre este tema. A mí me gustaría hacer un par de preguntas, Soldi. Claro, adelante. La primera es, pues hay varios tipos de mandalas, ¿no? El Sí, primer correcto. mandala es el que nos está enseñando a hacer la Magursa, ¿no? Bueno, Estamos ya en el segundo. sí, sí, Vimos el sí. primero y ahora estamos en el segundo. Ajá. Ajá, bueno, mi pregunta va enfocada en si ofrendar todos estos tipos de mandalas que hay,
generan el mismo mérito. Es decir, ya vimos que tenemos el primer tipo de mandala, el Mandala del segundo, altar. Ujú. y ajá, o sea, de hecho también, pues, ves que hay maestros que tienen como parece como un pastelito como de metal, ¿no? Sí, correcto. ¿No? Parece una torrecita, una torrecita. Ajá. También, pues, obviamente, cuando hacemos el mudra de la ofrenda del mandala, y también están estos mandalas que hacen así con polvito, ¿no? Mi pregunta es si, bueno, dejando de lado el del polvito y de la ofrenda del mandala con las manos, ¿tiene el mismo mérito? O si hay que hacerlo como nos lo indica la Magursan, pues eso genera todavía más mérito. Esa es mi pregunta. Es una buena pregunta. La, la respuesta es muy sencilla. Uno debe ofrendar, si es el mandala de la ofrenda, que creo que es al que tú te refieres, uno debe ofrecer el mandala de la mejor calidad posible que tú puedas costear. Eso no significa que tengas que vender tu casa y comprar un mandala de oro, ¿verdad? Eso no significa eso. Pero significa que no puedes ser mezquino. Es decir, bueno, lo que voy a ofrecer es esta tierrita y estas piedras porque eso es lo que puedo costear. Si realmente no tienes la capacidad para ofrecer algo mejor, entonces no hay problema. El problema ocurre es que debido a el egoísmo o a la mezquindad, uno no quiere ofrecer un mandala mejor cuando en realidad puedes ofrecer un mandala mejor. Entonces, la recomendación es que ofrendas el mandala con la mejor calidad que puedas costear. Ahora, en la práctica, la mayoría de los mandalas que yo he visto, la gran mayoría son de bronce y algunos son de plata. La diferencia en realidad no es tan diferente en términos de cómo es el mandala, sino en el costo, ¿no? En un mandala de bronce suele ser mucho más económico que uno de plata. Y evidentemente los mandalas de oro que yo he visto, los he visto únicamente en templos, porque, bueno, los templos tienen la capacidad para comprar mandalas de oro y eso tiene todo un trasfondo, toda una intención detrás de eso. Pero para un practicante ordinario, es decir, una persona que no tenga grandes medios económicos, tener un mandala de bronce es suficiente. Si tú puedes costear un mandala de plata, entonces también sería genial, pero si no lo puedes costear con uno de bronce, es suficiente. Eso es lo que yo he visto en la experiencia. Y la gran mayoría de los mandalas que se pueden adquirir para hacer tanto la ofrenda, es decir, en el altar, como la práctica del mandala para acumular ambos, los que he visto que usan la mayoría de los practicantes son de bronce. No he visto, es muy, muy raro ver un mandala de plata o de oro en un practicante que está haciendo las acumulaciones. ¿Ok? Entonces, creo que los mandalas de bronce son bastante accesibles en términos económicos y básicamente lo que requiere es que tú tengas la disposición de buscarlo y comprarlo, ¿ok? Pero no son muy difíciles de adquirir. Hay una oferta bastante grande en el mercado y el mandala de bronce sirve bastante bien al propósito de la práctica, ¿ok? Pero también he visto que hay disponibles mandalas de plata. La plata requiere un poco más de cuidado. El mandala tiende a ser un poco más frágil, y es más costoso también en términos económicos, ¿no? Pero así como eso, he visto personas que usan diversos materiales, así que no creo que sea un problema usar un mandala de bronce o un mandala incluso de latón, que los he visto, que son los más económicos. Los mandalas de latón, uno los reconoce porque son bastante livianos, ¿ok? Pero si ese es el que tú puedes costear, ese también es perfecto para la práctica. ¿Y cuál era tu otra?
Perdón Tu que otra te, pregunta. perdón Bueno, que no te sé si te interrumpa. respondí, no sé si te Sí, sí, sí. respondí. Estamos hablando entonces sí como de ese pastelito que tiene como varios niveles, que Varios parece niveles, como un correcto. pastelito. Digo, yo le llamo pastelito acá en México, es como, Ah, pues sí, vale, como, vale. como de un festejo, ¿sabes? Ok, Creo que ustedes le llaman torta, ¿no? como una torta, exactamente. Ajá, ustedes le llaman torta así como de un festejo, como de un cumpleaños, ¿no? Correcto. Así así es el del que estamos hablando, ¿no? Sí, De plata, de latón o de oro, por decir, ¿no? Pero también correcto. lo que he entendido en el libro es que también tú puedes hacer uno pues con lo que tengas, ¿no? O sea, Sí, si tienes un platito y pues te encontraste unas piedritas ahí bonitas y también tú puedes hacerlo, estamos de acuerdo, de sí, la misma si eso es manera. lo que, si eso es lo que puedes costear, eso está perfecto. Ok, O entonces, sea, o sea, lo eso no mismo, es un impedimento, no es un impedimento para la práctica. o sea, sí simboliza lo mismo, nada más. Simboliza lo mismo. Ah, ok. Y Y el hacer las manos, pues a lo mejor no tengo, dices tú, estoy en otro lugar, no tengo mi mandala a la mano para ofrendarlo. ¿Tiene el mismo mérito hacerlo con el mudra de ofrenda del mandala o es otra cosa? mira, el hacer el mudra del mandala, es como algo que se hace específicamente en la práctica de la deidad, ¿ok? Es decir, si tú estás haciendo la acumulación, entonces hacer el mudra no es suficiente. Tienes que hacer el mandala físico. Es decir, ¿por qué? Porque es parte de la práctica usar el cuerpo. En cambio que cuando tú estás haciendo una práctica de sadhana, estás meditando, por ejemplo, por decir algo, en Tara o en el Buda de la medicina o en Buda Amitabha, tú haces el gesto de la ofrenda del mandala como una forma de hacer una ofrenda a la deidad generada y también a la deidad surgida, que es, que es el practicante. Entonces, eso tiene, digamos, una connotación específica en la meditación de la etapa de generación, ¿ok? Pero no sirve para la acumulación, ¿ok? Aunque esencialmente es lo mismo, estamos hablando de mandala. En la acumulación, el requerimiento es que tú involucres el cuerpo y no solamente el aspecto mental y la ofrenda del mudra, ¿ok? Ahora, supongamos que hay una persona que no tiene realmente la capacidad para otra cosa y lo único que puede hacer es hacer el mudra, eso supongo que en ese contexto eso podría valer, ¿entiendes? Pero para un practicante ordinario es necesario tener el material y hacer el mandala con el cuerpo, es decir, sosteniendo la base y hacer todos los pasos físicamente, ¿ok? Sí, sí, ya. Queda más claro, gracias, Soldi. Oye, estaría Vale. genial que a lo mejor compartieras en el grupo algunos de estos mandalas que dices, pues de latón, de bronce, de plata, Ah, simplemente sí, para claro, claro. poderlos ver, estaría increíble, ¿no? Y ya, pues, inclusive buscar, ¿no? Dónde quizá poder conseguir uno o como dices tú, a Seguro. lo mejor también sería genial, digo, para quien pues no podamos adquirir a lo mejor alguno de esos, pues también como cómo se ve un mandala, pues hecho a lo mejor pues, con lo que tenía, ¿no? Uno. Digo, creo que también eso sería bastante ilustrativo. Es posible, incluso tú mismo podrías fabricarlo, ¿no? Si tú tienes cierta habilidad, creo que estaría muy bien que incluso uno mismo lo fabricara, ¿no? Pero hay que tener como la capacidad para eso. A lo mejor Bueno, muy estaría bien. bueno hacer el ejercicio. Sí, pudiera ser, pudiera ser. Bueno, muy bien. No sé si ya concluiste, Daniel. Por ahorita sí, Por la otra ahora. Ok, pregunta iba muy relacionada, pero bueno, ya vale. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda, algún otro comentario sobre este tema? Por cierto, la Magursa me comentó que
vamos a practicar la ofrenda del mandala de 37 puntos. Entonces, creo que para la próxima clase, esperemos que él pueda estar presente. Lean la plegaria, tenganla presente, léanla al menos una vez para que la clase sea más fluida y no se pierdan, porque cuando no conocen la práctica y él va recitando, entonces no van a tener idea de lo que está pasando. Entonces, en mi experiencia, hay incluso un diagrama que ustedes lo pueden conseguir en internet, pero si no lo consiguen, me dicen y yo creo que se los puedo enviar, de cómo se hacen los 37 puntos de la ofrenda. Y luego la oración que se recita es la que yo les compartí. ¿Ok? Entonces, háganlo, lean la ofrenda y prepárense porque esa clase va a estar muy bonita y como les dije, hay muchas formas de acumular mérito, pero esta es la que verdaderamente involucra todo. Y por eso la ofrenda del mandala forma parte es el tercero de los cuatro preliminares internos. Tenemos los preliminares externos, que ya hemos visto en el sendero de quíntuple de Mahamudra con el venerable Drupón. Hemos visto tres de los preliminares externos, ¿verdad? Vimos la vida humana preciosa, vimos la impermanencia, luego vimos el karma y ahorita estamos empezando los defectos del samsara. Esos son los cuatro preliminares externos. Pero una vez que terminemos estos preliminares externos, vamos a comenzar con los preliminares internos o también conocidos como extraordinarios. Y de esos cuatro preliminares internos tenemos la práctica del refugio que va acompañada con las postraciones. Luego tenemos la práctica de Vajra Sattva, que la estuvimos discutiendo recientemente antes del mandala, y luego viene la práctica del mandala y la última que es la práctica del Guru Yoga. Entonces, si ustedes logran integrar toda la información que están recibiendo, van a tener una práctica muy completa en el sendero quíntuple de Mahamudra y van a lograr comprender, cuando lleguemos a la etapa de Mahamudra, van a lograr comprender la práctica más fácilmente, porque ya vienen acumulando mérito y sabiduría. Entonces, por eso tiene esta secuencia. Por eso el programa dura tanto tiempo, porque es necesario que el practicante purifique sus oscurecimientos emocionales, su karma negativo y luego genere mucho mérito, mucha virtud para poder entrar a las prácticas más avanzadas. Esa es la razón por la cual estamos haciendo todo esto. Y fíjense que cómo han fluido las cosas para que justamente cuando estamos por entrar en esa etapa, Lama Gursan ha estado enseñando la práctica de Vajrasattva, la práctica del mandala. Entonces aprovechen, porque miren, de verdad, eso no es al azar, es producto del mérito que hemos acumulado. Entonces hay que aprovecharlo. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere decir algo, porque el tiempo se nos va. Y eso sí se los digo, el tiempo se nos va y no se recupera. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a contar con la Magursan, por ejemplo. Una de las cosas que les voy a decir, y esto, él no me ha dicho nada, se los digo porque es algo que yo percibo, es que nos queda poco del libro de las palabras de mi maestro perfecto. Estamos por llegar a la parte final. Y una vez que se termine el programa, no sabemos si la Magursan va a iniciar otro programa. Entonces, créanme que cuando uno tiene al maestro allí, no lo valora, no lo aprovecha, después viene un arrepentimiento cuando el maestro no está. Y hay esa sensación de vacío que es increíblemente difícil de entender, pero es muy fuerte. Entonces, no pasen por eso, aprovechen. Tenemos el texto aquí, el de las palabras de mi maestro perfecto. Y para que tengan una idea, nosotros estamos ahora, ¿verdad? En
la práctica del mandala y luego viene la acumulación de kusali. Kusali es la ofrenda del cuerpo, es el chot, básicamente, y luego el guru yoga. Y después de eso, lo que viene es powa. Y con powa se acaba este libro, ¿ok? Entonces, no nos queda mucho. Yo de verdad siento angustia porque no sé si la Magursan va a tener la capacidad, el tiempo y la bondad de continuar enseñándonos, pero ojalá así sea. Y la única forma de que eso ocurra es que hayan estudiantes interesados solicitando enseñanzas. Recuerden, en la oración de las 7 ramas, una de las prácticas de las 7 ramas es solicitar las enseñanzas. Hay que solicitarlas, ¿ok? Entonces no perdamos esa oportunidad. Y como al parecer más nadie quiere aprovechar esta oportunidad para preguntar, entonces voy a hacer la dedicación de la clase. Dorje Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmadrupa y Señor Tricumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los Lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta la excelsa preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida, ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho, ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición del indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, Lama raíz y Lamas del linaje. Asamblea Divina de Yidams y Asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como lo infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida, que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino, rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 ollas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted, que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Ariadeva, emanado del clan Gar de Tíbet oriental como Chadimpa,
hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Repitan conmigo, Om, A, Hum. Que mi cuerpo, mi habla y mi mente estén de acuerdo con el cuerpo, el habla y la mente iluminados. ¿Okay? Chanchuk Sanchok Rinpoche Magye Panam Che Yuche Gepa Nyampa Met Paryak Gonge Gondu Perwasho. Muchas gracias. Tengan una feliz noche. Cuídense mucho. Se les quiere y se les extraña. Y espero verlos. Recuerden que tenemos una actividad muy pronto con la Magursa en la semana que viene. Vamos a continuar con el ciclo de enseñanzas sobre, creo que son los 4 dharmas de Gampopa, si mal no recuerdo, ¿no? ¿No? Los 4 tantras. La Los 4 introducción. tantras, perdón. Introducción a los 4 tantras. Eso es el próximo fin de semana que viene. Y como nunca puede ser fácil, vamos a tener también el retiro del Buda Amitalles con Drupón. Entonces ahí veremos cómo nos repartimos. Ok. Bueno, cuídense mucho. Feliz noche. Gracias, mi Soldi.